Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey del cielo. Padre, te adoramos. Señor, te exaltamos a ti en esta hora, Padre amado. Y te damos gracias por el privilegio que nos permites podernos acercar delante de ti y adorar tu nombre, Señor. Gracias, te adoramos, te bendecimos. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Espíritu de Dios, hoy habla nuestras vidas. Permite que nuestro corazón esté dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Permite que hoy tu palabra pueda llenar todo rincón en nuestra vida. Y que podamos nosotros acercarnos delante de ti, Señor, con corazones sinceros. Y podamos reconocer nuestra condición delante de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Ponga sus manos juntas y déle esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bienvenidos todas las personas que están aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto verles. Las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Amén. Desde la Iglesia Fuente de Vida les bendecimos. Amén. Gracias, Señor. Sea para ti toda la gloria y toda la honra. Me acompaña, vamos a ir juntos a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10. Cuando usted lo encuentra, me regala un amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el labrador? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Antes de sentarte, dile al que tiene ahí a tu lado: conectados con Jesús. Vamos, ayúdame. Conectados con Jesús. Ahora puedes sentarte, ya sentadito, dile cómo tú estás. Conectados con Jesús. Amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de avances tecnológicos. Y estos avances tecnológicos nos mantienen conectados con las personas y amistades alrededor del mundo. Hoy, casi todo el mundo está conectado a alguna plataforma o alguna red social. Y eso lo mantiene estar interactuando o conectado con personas en otros países del mundo o alrededor del mundo. Esto
Esto de la tecnología ha revolucionado completamente ahora nuestra sociedad. Y las redes sociales, escúchenme, son una plataforma que, si bien es cierto, nos permiten estar conectados con las personas que están lejos, pero a la misma vez nos desconectan con las personas que están cerca. Hoy el retrato en las familias es, después de un día de trabajo, llegar a casa, de repente comer o estar en el sofá o estar en la cama, y cada quien muchas veces en su teléfono. Y usted ve el rostro de las personas sonriéndose, uno ahí mirando quizás la tableta o mirando el teléfono con una sonrisa. Está conectado quizás con una persona allá en México, en Honduras, en El Salvador, en Cuba, en Costa Rica, en Sudamérica, en Asia, en Europa, en cualquier parte del mundo. Está tan conectado con las personas que están lejos, pero a la misma vez estás desconectado de las personas que tienes ahí en tu propia recámara, en tu propia casa. Así estamos viviendo hoy en día. Y si bien es cierto, las redes sociales en realidad no es pecado ni es malo el poderlas tener, porque a través de ellas nos permiten poder dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, hace 2 miércoles atrás vino alguien aquí a la iglesia que dijo, yo vine a esta iglesia porque escuché una prédica a través del Facebook y acepté a Cristo en mi corazón. Y eso para mí me llenó de gozo, el saber que a través de las plataformas sociales estamos llegando a otras personas con el mensaje del Evangelio. Una dama que vino aquí a la iglesia porque escuchó el Evangelio, escuchó las predicaciones de aquí desde Iglesia Fuente de Vida a través de una red. Eso es bueno. Pero muchas veces el mal uso que se le da, eso afecta las relaciones familiares y las relaciones aún entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Las redes sociales te conectan con los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca. Y yo quiero, a modo de introducción, quiero darte 4 pasos rápidos acerca de las redes sociales, ¿verdad? Del uso de las redes sociales. Y en primer lugar quiero decirte, al decir que las redes sociales no es pecado el poderlas tener, cuando tú le das el uso correcto, cuando tú le das el enfoque correcto y cuando tú usas el tiempo adecuado para ello. El tiempo que no te afecta en tu trabajo, el tiempo que no te afecta en tu familia, el tiempo que no te afecta cuando estás con tus hijos, cuando estás en tu hogar, cuando estás en una mesa comiéndote un buen plato de sopa de frijoles. Cuando eso no te afecta, pues no es ningún problema. El problema es que hoy en día todo el mundo está conectado, aún mientras está comiendo. Quiero darte 4 principios a modo de introducción, cómo puedes usar y qué es lo que tú tienes que hacer. En primer lugar, la Biblia nos dice, amados hermanos, Proverbios capítulo 8, verso 17, en la versión de las Américas, mira cómo dice. Y lo primero que yo quiero decirte, tú tienes que cuidar tu tiempo de intimidad con Dios. Y las redes sociales no deben de suplantar o no deben de sustituir ese tiempo que tú pasas con Dios. Porque hoy en día mucho pueblo cristiano está tan conectado a eso, pero desconectado de Cristo. Ya vamos a ver algunas cosas que hoy vamos a poder aprender acerca de esto. Dice Proverbios capítulo 8, verso 17, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Cuida, iglesia, hermano, cuida tu tiempo de intimidad con Dios. Sé celoso y siempre aparte ese tiempo diario para estar en comunión con Dios. Las redes sociales no deben apartarte o no deben quitarte ese tiempo que tú tienes que estar conectado con Dios. Porque podrás estar conectado con muchas personas, pero si en realidad no estás conectado con la fuente, con el Dios Todopoderoso, de nada va a servir que te le den un like, un comentario a algo que tú puedas subir. Lo importante aquí es que podamos estar conectados con Dios y debemos de cuidar ese tiempo para estar en intimidad con Dios. Muchas veces estamos conectados a tantas otras cosas que de repente usted se molesta cuando yo se las menciono, pero estamos tan
conectados con el ejercicio y con el gimnasio y con las redes sociales y con la telenovela y con los deportes y con el mundial que quién ganó, y no hemos apartado tiempo para estar conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que aprender a hacer un balance. ¿Cuánto tiempo yo paso viendo los partidos de fútbol? ¿Cuánto tiempo paso con Dios? ¿Cuánto tiempo yo dedico al gimnasio? ¿Cuánto tiempo yo le dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo yo le dedico a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estoy conectado con Dios? Tenemos que ser diligentes en ese aspecto. Y el propósito hoy esta tarde es de alzar la voz de trompeta sobre cada uno de ustedes. Yo espero que 1, 2, 3 o las personas que nos escuchan en otras partes puedan escuchar la voz de Dios hoy en este tiempo. Es necesario estar conectados con Jesucristo. Es necesario conectarnos con aquel que nos da todas las cosas, aquel que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Él merece el primer lugar en tu vida. Él merece que tú le ames, que tú le busques, que tú le sirvas y te mantengas conectado con Él. Y lo segundo que quiero decirte en cuanto a las redes sociales: aprende a ayunar tiempo en redes sociales. Aprende. Yo hago este desafío y lo hago porque yo lo hago en mi vida personal también. Aprende a ayunar. Aparta de repente un día a la semana, desconéctate de eso. Pero hay gente que en su teléfono ahí andan las notificaciones, la vibración esa o la luz o anda el canto del gallo cuando le entra algo ahí, qué sé yo. ¿Verdad? Ayuna, aprende. Así como nos abstenemos de alimento por algún tiempo, así como ayunamos el ingerir alguna bebida, agua, soda, el comer alguna comida y dejamos por un día o por 2 días, de igual manera tenemos que apartar tiempo. ¿Saben para qué? Para estar en comunión con Dios, para buscar la presencia de Dios, para estar conectados con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que debemos ser diligentes en conocer el tiempo, porque los días son malos. Así que debemos ser entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Eso es lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 5, 15 al 17. Lo tercero que debemos aprender es a establecer límites y prioridades en el uso de las redes sociales. Y cuando me refiero a establecer límites y prioridades, es no pasar todo el día y hasta altas horas de la noche en esas benditas redes sociales. Amén. ¡Qué silencio! Hay gente que está tan adicta a eso que todo el día metido ahí. Sale un tantito al break en su trabajo, en vez de memorizar un texto de la Biblia, entra. Después va y trabaja y ahí anda checando el teléfono mientras no lo mira el patrón también. Termina después su jornada de trabajo y va a la casa y ahí va. Y hay quienes van texteando, manejando. Eso es irresponsabilidad. Y no solo eso, vuelvo a lo que mencionaba al principio. Muchas veces estando en casa con su familia y en vez de poder platicar con su esposa, con sus hijos y después de estar ahí en una conversación entre familia, y algunas veces están en la mesa comiendo ahí todos y de repente cada quien con el teléfono, la cuchara y así, y todos desconectados porque no han aprendido a establecer prioridades. Tienes que saber qué es el tiempo que tú tienes que dedicar a eso y cuál es el tiempo que tienes que dedicarle a Dios. Hay jóvenes que se desvelan hasta altas horas de la noche y que tienen que levantarlos el siguiente día para ir a la escuela. Incluso viejos que tienen que levantarlos porque ya es hora de ir al trabajo, pero estuvo a las 2 de la mañana ahí. Yo quiero decirles que hay una red mejor a la cual debemos estar conectados, y esa es a la red del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, dile a alguien: conéctate con el cielo, conéctate con el cielo.
Ya deja de estar conectado aquí con este ámbito terrenal. Es hora de conectarnos con el cielo. La Biblia dice, todo lo que atas en la tierra es atado en el cielo. Pero eso no lo hace un hermanito que pasa empapado en el sistema de este mundo. Eso lo hace un hermano que está conectado con el cielo. Así como hizo Elías. Cuando Elías dijo, no llueve sino por mi palabra en 3 años y 6 meses. Y se cumplió la palabra. ¿Por qué? Porque Elías estaba conectado con el cielo. Lo que Elías declaraba era hecho en el cielo también. Ahora eso no sucede en el cristianismo porque estamos más conectados con este mundo que con el Dios del cielo. ¿Entiendes? Ese era el entre que quería darle. Volvemos al texto. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Jesucristo está utilizando una metáfora. Está utilizando prácticamente lo que es una metáfora, la idea de un árbol. Jesucristo dice, yo soy el árbol, y ustedes son las ramas de ese árbol. Y luego dice, y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que corta, el que poda, el que riega, el que da el crecimiento. Cuando yo estaba estudiando esta escritura, empecé a orar de esta manera aquí en la iglesia. Empecé a decir, Señor, todas las plantas que tú plantaste en la iglesia Fuente de Vida, pódalas para que den fruto. Señor, pero si hay en la iglesia Fuente de Vida una planta que tú no plantaste, y delante de Dios les digo que sí, empecé a orar. Lo repito, Dios, empecé a orar cuando me puse a meditar en esta escritura. Señor, toda planta que tú plantaste, porque la Biblia dice que nosotros somos plantío de Jehová. Dile que tiene a su lado, yo soy una planta y no soy una zarza. Dile a alguien, yo soy una planta. Y empecé a orar, Señor, toda planta que tú plantaste en la iglesia Fuente de Vida, Señor, pódala, límpiala, fertilízala, riégala para que dé más fruto y más fruto y más fruto que sea para tu gloria, Señor. Pero si en la iglesia Fuente de Vida hay plantas que tú no plantaste, entonces córtalas. Porque una planta que no plantó mi Padre no dará fruto. Ay, ay, ay. Ya vi que se incomodaron más. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Pero qué importante esto aquí. Escúchenme, iglesia, líderes y todos los que me escuchan. Quien quita no es el pastor. Quien quita no es el anciano. Quien quita las plantas de una iglesia es el labrador. Amén. ¿Y quién es? El Padre. Amén. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En otras palabras, que quien va a quitar de la iglesia es Dios. Amén. Dile que tienes a tu lado, Dios no te ha dado el privilegio de podar. Porque hay algunos que quieren tomarse ese privilegio de podar. Hay algunos que ya entraron en la palabra, hay otros que andan volando por ahí todavía. Dios no te ha dado el privilegio de podar a ti. Tú no eres el labrador es el Padre Celestial. Y es Él el que decide cuál es el árbol, cuál es el plantillo que Él ve que está dando crecimiento, que está dando fruto. Pero el que no está dando fruto, entonces viene Él. Voy a ponerte este ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo fue a la higuera. Y después de haber pasado el primer año y miró la higuera y no dio fruto. Fue el siguiente año, vio la higuera y no dio fruto. Fue el tercer año, vio la higuera y no dio fruto. Y le dijo, tengo 3 años que tengo de estar pidiendo esta higuera y no da fruto. ¿Para qué está aquí ocupando la tierra de puro gusto? Córtenla. Porque el deseo de Dios, amados hermanos, es que nosotros podamos dar fruto. El deseo de Dios es que nosotros demos fruto. El Señor te ha perdonado, me ha salvado, me ha rescatado del mundo en el cual andaba, en el pecado, en el fango, en la miseria. No es simplemente para hacer un adorno en la iglesia, es para que le sirva a Él. Y cuando tú sabes que has sido llamado para servirle a Dios y para dar fruto para Dios, entonces tú te vas a enfocar en honrar, en servir y en dar el fruto que Dios te
que ha pedido que tú des. Así que Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, ¿qué significa estar conectados a Jesús? Estar conectados a Cristo es sencillamente tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo diariamente. Es tener un tiempo diario en el cual yo estoy enfocado en mi relación con Cristo. Estar buscando de Dios cada día, estar conociendo de Él cada día. Tener una relación íntima con Cristo es conocerlo a Él íntimamente. ¿Saben ustedes qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Jesucristo dice en San Juan capítulo 17 verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Cristo. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es íntimamente, y no un conocimiento intelectual, no un conocimiento aprendido, sino un conocimiento por una experiencia que tú tienes de un acercarte a Dios, de un nacer de nuevo, de una entrega al Señor, de conocer íntimamente los planes, los propósitos, lo que Dios quiere y tiene para tu vida. Y la única forma, escúchamelo muy bien, que en la cual tú puedes conocer a alguien humanamente o llegar a conocer a alguien humanamente hablando, es pasando tiempo con él o con ella. Y ni aún así, el ser humano, podemos pasar años y décadas y al final nos damos cuenta que aún así no hemos ni conocido a la persona. Pero es la única forma en la cual tú vas a conocer a alguien: pasando tiempo, invirtiendo tiempo, teniendo comunión, teniendo una relación cerca, estrecha, íntima. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y escúcheme, no me diga a mí que usted está conectado con Cristo si ni siquiera tiene una vida de oración. Aleluya. Amén. No me diga que usted está conectado con Cristo si ni siquiera ora una vez al día. Una vez al día. No me lo conteste ni levante su mano. Pero ¿cuántos de los que están aquí ni siquiera oran una vez al diario? Ni siquiera dicen: Señor, gracias por los alimentos que me diste este día en mi nombre de Jesús. Ni siquiera. Entonces no me diga que estás conectado con Cristo si ni siquiera apartas 10 minutos diarios para leer la Biblia. No me digas que estás conectado con Cristo si ni siquiera tomas 10 minutos para poder ir y escudriñar la palabra de Dios y comer este alimento, este pan de vida. Si ni siquiera lees la Biblia 10 minutos diarios, no me digas que estás conectado con Jesús. No me digas que estás conectado con Jesús si ni siquiera ayunas por lo menos un día, alguna vez al mes. Ni siquiera. No me digas que estás conectado con Jesús si no doblegas tu carne para ayunar y para buscar el rostro y la presencia de Dios. No me digas que estás conectado con Jesús. Aleluya. La iglesia está llena de creyentes que simplemente vienen a dar un paseo cada fin de semana a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y discúlpeme, por aquí entró y por aquí salió, yo sigo mi vida y que nadie me moleste, porque a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir. Y para que se moleste más es el cristianismo que se está viviendo en este siglo XXI. Creyentes que si se les dice algo se molestan. Pero es necesario llamar las cosas como son. Es necesario. Dios no quiere gente religiosa en la iglesia. Dios quiere creyentes genuinos, creyentes entregados, creyentes que si van a estar 10, 20 o 30 sean personas convertidas, entregadas, conectadas, empapadas con la presencia de Dios. Ese es el cristianismo que Dios quiere en este tiempo. Creyentes que buscan a Dios genuinamente, no creyentes por conveniencia, no, sino creyentes entregados y sumergidos en el río del Espíritu de Dios. Entonces no me digas que tú eres cristiano si ni siquiera te congregas regularmente. No me digas que tú eres cristiano y que estás conectado a Cristo si ni siquiera vives en obediencia a la palabra de Dios. Porque eso es mentira. Cristo dice ahí mismo en San Juan capítulo 15 verso 7 y verso 10, Él dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que ustedes quieran y les será hecho. Permanecer en Cristo es tener una vida íntima, una relación íntima con Él. Permanecer conectado a Cristo es obedecer la palabra de Dios.
Eso es estar conectado a Cristo. Estar conectado a Cristo, damas y caballeros, es amar al hermano. El verso 10, léalo ahí en su escritura. O pónmelo ahí en las pantallas. 15, verso 10. Mira lo que dice. Y si pones la nueva versión internacional, dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si guardan mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Un creyente que ama es un creyente conectado con Dios. Un creyente que ama es un creyente que busca de Dios. Pero un creyente que anda quizás sembrando cizaña, semilla, discordia, contienda y división, no me digas que estás conectado a Dios. Porque Dios no es contienda, Dios no es cizaña, Dios no es pleito, Dios no es nada de eso. Dios es un Dios de unidad, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que ama y es un Dios que nos enseña a amar. No me digas que estás conectado a Cristo si no amas a tu hermano. No me digas que estás conectado a Cristo si andas sembrando cizaña. No me digas que estás conectado a Cristo si no has aprendido a perdonar y amar al que te ha ofendido. No me digas eso. Porque entonces yo no sé cuál es tu Dios. Pero la Biblia aquí a mí me dice que si tú amas los mandamientos, que si tú obedeces los mandamientos, vas a permanecer en el amor de Cristo. Santo eres Dios. Pero si tú no le amas, si tú no estás conectado a Él, eso es imposible entonces que puedas estar conectado a Cristo. Y ese es el problema hoy en día. Hoy la gran parte de la cristiandad está adorando a un Dios que está desconectado de Él. Hay mucha gente que va a las iglesias a adorar a Dios, pero está desconectado de Él. Es como que tú quieras comunicarte para tu país y las líneas están desconectadas, no te va a funcionar. Para que tú puedas tener una comunicación necesitas estar conectado con Dios. Para que la voz de Dios, para que Dios pueda escuchar tu voz y en el cielo te puedan escuchar a ti, tú tienes que estar conectado con Dios. Hay gente que busca de Dios solo en el problema, en la dificultad. Cantamos un canto que aquí dice: te bendeciré en todo tiempo, en la enfermedad, en la lucha, en la prueba, en la dificultad. Tú serás mi Dios, pero es otra la realidad muchas veces. Así es. Yo no sé si alguien está escuchando. Y escúchame lo que te voy a decir: estar conectado a Cristo no depende de nadie más, sino solamente de ti. Así es. De nadie más. De nadie más. Estar conectado a Cristo, escúchame, mi conexión con Dios no depende de mi esposa. Ni la conexión de ella con Dios depende de mí. Esto es personal, esto es individual, esto es de cada uno de nosotros. Escúcheme, y aún voy más allá. El estar tú conectado con Dios no depende de la iglesia donde tú asistes. Depende de tu relación y de tu compromiso con Dios. Porque muchas veces es fácil echarle la culpa al hermano, echarle la culpa al líder, echarle la culpa a la iglesia de mi tragedia o de mi decaimiento. Soy yo mismo que me he desconectado. Yo tengo que ser honesto y tengo que ser responsable. Dios, yo he bajado mi búsqueda hacia ti. Yo me he desconectado contigo, por eso es que estoy como estoy. Yo no sé si están aquí hoy. Pero muchas veces eso es lo que sucede. Y empezamos como Eva. Es fácil. Y esta historia es la misma. Se repite desde el huerto de Edén. Cuando Eva se desconectó de Dios, que la tragedia que vino, cayó en pecado. Se desconectó de Dios. Dios les había dicho: de todo árbol pueden comer menos de este. Y la serpiente con su astucia, anoche se nos predicaba: no den lugar al diablo. Y llegó sutilmente, con astucia, con una sutileza que llegó a la mujer y le dijo: mira, Dios te dice que no comas. Lo que sucede es que Dios no quiere que tú seas como Él, porque el día que tú comas de ese árbol serás como Dios y vas a tener el mismo conocimiento, el mismo poder, vas a tener lo mismo autoridad que Él tiene, y eso es lo que Dios no quiere que tú seas. Y la mujer comió, y después que comió fueron abiertos sus ojos. Cayó de la gracia de Dios. Cayó, escúcheme, cayó del estado de inocencia. La primera etapa o la primera dispensación del ser humano, la inocencia. El hombre cayó de esa etapa o de esa dispensación y cayó en pecado. Cuando Dios viene al hombre y luego la mujer engaña al hombre, y luego cuando Dios viene a Adán y le dice: Adán, ¿qué has hecho? Te he estado buscando. Fui al jardín, fui al huerto donde solíamos hablar, donde solíamos platicar. ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo y me escondí. Porque vi que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Cuando usted lee esa escritura, ¿acaso Dios no sabía lo que ellos habían hecho? Sí, pero Dios quería ver la conciencia del ser humano, si era responsable de aceptar la condición de él.
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No es que comiste del árbol que te dije que no comiera, no, es la mujer que me diste. A Eva, ¿qué has hecho, Señor? No fue mi culpa, la serpiente. Y desde entonces el culpar a los demás de nuestras realidades se ha hecho común. Pero el estar conectado tú con Cristo, escúchame, no depende de nadie más, depende de ti mismo. Tu vida y tu relación con el Señor no depende de nadie más, depende de ti mismo. Tu salvación no depende del pastor, del líder, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu cónyuge. Depende de tú mismo, y que tú busques a Dios, que ames a Dios, que te entregues a Dios. No depende de nadie más. ¿Están aquí? Así que por eso es importante el estar conectado a Cristo. Número uno es intimidad con Dios. El estar conectado a Cristo, número dos, es estar obedeciendo la palabra de Dios. El estar conectado a Cristo me lleva a amar a mi hermano, estar en unidad con Él, no andar en discordia, en cizaña, en pleitos, en contienda, porque eso es todo lo contrario. Esa es la obra del enemigo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos conectados a Cristo? ¿Y qué pasa cuando estamos desconectados con Cristo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué pasa en la vida de un creyente que está conectado a Cristo? ¿Qué pasa en la vida de un creyente que está desconectado del Señor? Es evidente, la Biblia nos enseña. Solo en esta escritura que hemos leído en San Juan capítulo 15, la Biblia nos enseña. En primer lugar, mire, cuando uno está conectado a Cristo, en primer lugar, lo primero que se va a ver es fruto. 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 El creyente que está conectado a Cristo sabe que está dando fruto. No para la iglesia, no para el pastor, no para los hermanos, sino ¿para quién? Para Dios. Es lo primero que se ve. Cuando alguien está conectado a Cristo, lo primero que se va a evidenciar en la vida de un creyente conectado a Cristo es fruto. Es fruto. Mira lo que dice Cristo en el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En el verso, y luego sigue diciendo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en otras palabras, el que está conectado a mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Lleva mucho fruto. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada semana y cada mes. ¿Cómo dice? ¿Y qué dice? Cuando está, dice que el que medita en su ley de día y de noche será como árbol conectado o plantado junto a ¿qué? ¿Junto a qué? Junto a corrientes de agua, que da su fruto de vez en cuando, esporádicamente, por temporada, que da su fruto ¿qué? En todo tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escúchenme, este texto del Salmo capítulo 1, verso 1 al 3 nos enseña dos fuentes a las cuales estás conectado. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Nos enseñan dos fuentes a las cuales el creyente está conectado. Mira, si tú no estás conectado a Dios, vas a estar conectado en el camino de pecadores, con silla de escarnecedores y con aquellos que andan haciendo lo malo. Estarás conectado. Pero si tú no estás conectado a ese grupo, entonces tú vas a estar conectado a fuentes de agua. A fuentes de agua. La fuente de agua, o ese río, o ese árbol plantado junto a corrientes de agua que habla el Salmo 1, representa al creyente que está plantado en Cristo. Y cuando tú estás plantado en Cristo y estás conectado en Cristo, escúchame, vas a dar fruto en todo tiempo. Pero cuando tú no estás conectado a Cristo, entonces, escúchame, lo que vas a dar entonces son otro tipo de fruto. Cuando tú andas con personas que andan en malos pasos, la Biblia dice aquí: el que anda en el camino de pecadores, el que se junta con gente burladora, el que anda en todo este tipo de frutos de iniquidad, va a producir ¿qué? Iniquidad.
Job capítulo 4, ve conmigo por favor, y Job, ponlo ahí en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, que los hermanos puedan ver, leer y escuchar esta cita. Job capítulo 4, verso 8, mira lo que dice Job. Dice Job: la experiencia me dice que los que siembran problemas cultivan el mal, eso cosechan. ¿Lo leyó? ¿Me ayuda a leerlo? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, una vez más, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. ¿Qué estás cultivando? El Salmo 1 dice que el que está plantado junto a aguas o junto a corrientes de agua va a dar fruto, va a cultivar fruto, va a producir fruto en todo tiempo. Pero también dice que el que anda en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, el que anda en medio de todo eso, entonces dice que están sembrando problemas, van a cultivar el mal y eso van a cosechar. Porque hay una ley inequívoca en el ser humano. A lo que tú estés conectado, eso es lo que tú vas a producir. Si tú estás conectado a Cristo, vas a producir frutos para vida eterna. Pero si tú estás conectado a este mundo, de igual manera vas a cosechar lo que el mundo va a producir en tu vida. Eso dice Gálatas capítulo 6, verso 8: porque los que siembran para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Conectados con Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Apartar tiempo diario, buscar de su presencia, buscar de su rostro. Señor, a veces la carne no va a querer. ¿Cómo va a querer la carne después de 10, 12 horas de trabajo en el sol, a pleno sol del día? Un sol candente, uno llega a la casa sin querer ver ni a nadie. La carne no va a querer eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Por eso es que el salmista dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mira, cuando tú te encuentres en una situación de esas, donde de repente tanta fatiga, tanto cansancio, dificultades, circunstancias, etcétera, etcétera, y quizás tú te encuentres en la sala de tu casa, en el sofá, con los pies bien estirados, viendo, qué sé yo, la televisión, cualquier programa, algo que te edifique, por supuesto, y que tú estés ahí y no hayas orado, tú tienes que decirle a tu alma: alma, bendice a Dios. Alma, estás tan cómoda, pero es necesario que te conectes con Dios. Busca de Dios, ora al Señor, lee la Biblia, porque la carne nunca va a querer eso. Así es. Jesucristo dijo: el espíritu está ¿qué? Dispuesto, la carne se opone. La carne no va a querer. Y escuchen, usted esté cansado o no esté, hay gente que está cansada de estar descansada. Y hay gente que está cansada de tanto trabajo. Cualquiera de los extremos que tú te encuentres, ya sea que estés cansado por tanto trabajo o que estés tan descansado, ¿tú crees que la carne va a querer buscarte a Dios? No. Entonces, lo primero que encontramos cuando un creyente está conectado a Cristo es: número uno, da fruto. Número uno, da fruto. Y lo segundo que el creyente manifiesta cuando un creyente está conectado a Cristo, lo segundo es que, ¿saben qué? Alumbramos en medio de las tinieblas. Si alguien me puede apagar las luces un momento. Gracias. ¿Usted ve esto aquí? Eso está desconectado de Jesús, o está desconectado de la corriente, perdón. ¿Produce luz? No. ¿Por qué? ¿Ah? Para que eso produzca luz, ¿qué hay que hacer? Hay que conectarlo. Apágamelas. ¿Qué? ¿Cómo está un creyente que está desconectado de Jesús?
¿Cómo está un creyente que está desconectado de Jesús? ¿Cómo está un creyente que está conectado con Jesús? Esto está apagado porque está desconectado. Hay muchos creyentes que están desconectados y están apagados. Está prendido, está conectado a una fuente. Aleluya. Amén. Amén. Lo desconecto, se apaga. Lo conecto, se enciende. Cuando nos desconectamos de Jesús, esto sucede. Amén. Somos tinieblas en vez de ser luz. Andamos apagados en vez de alumbrar y brillar ante el mundo. Jesús dijo: la luz de ustedes tiene que alumbrar, porque no se enciende un candil y se pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa, para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿saben por qué muchos no alumbran? Porque están desconectados. Así es. Sin mí nada por ahí. Dile que tienes ahí a tu lado: ¿cómo está tu luz? ¿Tú quieres alumbrar? Conéctate con Cristo. Entonces vas a alumbrar. Cuando tú te desconectas, esto sucede. Cuando tú te conectas, esto sucede. Amén. Mira lo que dice Cristo. San Juan capítulo, puedes prender las luces. San Juan capítulo 8, verso 12. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o el que está conectado a mí, en otras palabras, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchos creyentes que están de esta manera, apagados. Te ha desconectado de Dios. Y existen centenares y miles y miles y miles de creyentes que en este momento andan así, apagados completamente. ¿Quién te apagó? No sé. Tú permitiste, quizás dejaste puertas abiertas y por ahí el enemigo entró y fácil apagó la luz, apagó los sueños, la esperanza, las ilusiones, el propósito, el plan de Dios para tu vida. Y ahora quizás te encuentras decaído y estás apagado completamente. Pero yo quiero decirte hoy en esta tarde: hoy tú puedes conectarte y alumbrar de esta manera. Hoy tú puedes conectarte a la fuente. Hoy tú puedes conectarte a la energía de poder, al Señor Jesucristo, a la fuente de vida, a la fuente de luz, a la fuente de salvación. Y cuando tú te conectas con Él, vas a alumbrar muchísimo, con más potencia que esto. Eso es lo que sucede cuando el joven está desconectado de Jesús. Anda así, no quiere que nadie se le acerque, no quiere saludar a nadie, no quiere ver a nadie, y así anda apagado. Pero cuando el joven está conectado de Jesús, ya se alistaron, vamos para la iglesia, hoy es día de servicio, hoy hay oración en la iglesia, hoy hay ayuno en la iglesia. ¿Por qué? Porque está conectado. Cuando el creyente se desconecta: ay, hoy es día de culto, otra vez ir a la iglesia. Ay, ayer fuimos, hoy no, hoy vámonos al parque mejor. Estás desconectado. Cuando tú estás conectado de Jesús, se te hace largo el momento que inicia el servicio y dices: vamos al culto, y no te vas para el parque y no te vas a jugar pelota, porque tú sabes que cuando tú estás conectado de Jesús, se evidencia en tu vida. Hay brillo, hay presencia, hay fuego, hay fluir del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Eso sucede. Vamos, yo no sé si le estoy predicando a alguien aquí en esta tarde. Eso es cuando el creyente está conectado a Cristo. Brilla donde quiera que está en el trabajo, alumbra con la luz de Cristo. Está en la escuela, es luz en medio de las tinieblas. Está en cualquier lugar que esté, anda alumbrando con la luz de Cristo. Pero cuando está desconectado de Cristo, está apagado completamente. Eso es el resultado. Oh, santo eres. La vida espiritual se apaga, se esfuma.
Y de repente, en vez de ser luz, somos tinieblas. Y termino diciendo lo último: cuando estamos conectados a Cristo, no seremos leña para el fuego. Y no te vas a secar, y no te vas a quemar. Si tuviera algún árbol aquí, supongamos que yo soy un árbol, supongamos, y de repente, si este brazo es una rama, y este brazo, supongamos que póngale el ramo de quizás de mangos verdes, ¿verdad? Y un gajo de mangos, ¿verdad? Mangos. ¿Entiende? Pero de repente usted mira esta rama verde, robusta, llena de fruto. Pero ¿qué sucede si esta rama permanecerá verde? No. ¿Permanecerá dando frutos? No. ¿Qué pasa? Se seca. ¿Cuántos de ustedes fueron a traer leña al monte? Amén. Chiribita también. ¿De qué leña ustedes preferían llevar? ¿De la verde o de la seca, para que estaba lista para el fuego? ¿Ah? Cuando yo llevaba leña verde a la casa, ¿ah? Entonces siempre nos decían: que ¿quieres comer? ¿Quieres que te dan de comer las hipotas? Vaya a traer leña. Y no traiga leña así de esa que solo hace humo, muchachos. Entonces me iba, tomaba el machete y venía con leña seca. ¿Para qué esa leña seca? ¿Ah? Dile que tiene a tu lado: ten cuidado. Porque toda rama que es cortada del árbol, escúcheme, se seca. Y después que se seca, ¿para dónde va? Pero si esta rama permanece en el árbol, siempre seguirá verde, siempre seguirá llena de mango, dando fruto en todo momento. Pero cuando esta rama es cortada, se seca y deja de dar fruto. Así sucede en la vida del creyente. Cuando nos desconectamos del Señor, sucede esto: nos apagamos. Cuando nos desconectamos del Señor, somos cortados, dejamos de estar verdes, dejamos de dar frutos. Todo eso sucede. Por eso es que el Señor nos dice: conéctense a mí, acérquense a mí, búsquenme a mí, manténganse conectados a mí. Si ustedes se mantienen conectados a mí, darán fruto. Escúchenme, serán luz y no se van a secar. Usted quiere ver un creyente que se seca, es que está desconectado del Señor. Usted quiere ver un creyente que no alumbra, está desconectado. Como esta piedra de sal. Pero si esta piedra de sal la conectamos, va a dar luz. La desconectamos, se apaga. Así sucede con los creyentes. Y hay muchos cristianos en este tiempo. En una congregación como esta, que hay un buen grupo de hermanos, puedo decir que hay algunos que posiblemente estén así. Pero hay otros que están así. Ayúdanos, Cristo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás así? ¿O estás así? Aleluya. ¿Cómo estás tú? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo estás tú? Ponte de pie y medita. ¿Estás así? ¿O estás así? Aleluya. Si tú estás así, hoy puedes conectarte. Amén. Gloria a Dios. Hoy tú puedes conectarte. Aleluya. Pero para que tú te puedas conectar, si estás así, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocerlo. Si tú no reconoces que aunque estés así, así estás, pero tú no lo reconoces, te vas a ir de la iglesia y vas a ir hacia tu casa. ¿Para qué fui a la iglesia hoy?
¿Para que el pastor me dijera que yo estoy apagado? ¿Para que el pastor me dijera que yo estoy cortado como una rama seca? Tú decides. Si tú estás así, hoy tú puedes salir de este lugar así. Gloria a Dios. No va a depender del que tienes ahí a tu lado. No va a depender de mí. No va a depender de Dios. Va a depender de tú mismo. Y lo primero que tú tienes que hacer, si estás así, para llegar a esto, reconocer que estás así. Señor, si yo estoy apagado, he dejado de orar, he dejado de buscarte, he dejado de leer tu palabra, ya he dejado esos tiempos de cuando estaba en intimidad contigo y me metía en mi recámara y me desconectaba de todo por estar en tu presencia, Señor, buscándote. Yo reconozco, Señor, que estoy así, pero yo sé, Señor, que tú hoy me has hablado y hoy puedo salir así. Aleluya. Todo va a depender de ti. Todo va a depender de ti. Así que yo te pido que allí donde estás, cierres tus ojos por un momento y tú mismo, en este momento, tú puedas reconocer cómo tú estás. ¿Estás conectado a Jesús o estás desconectado de Jesús? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás encendido o estás apagado? ¿Estás dando fruto o has dejado de producir fruto? Padre, en este momento venimos delante de ti.